Entonces me dijo Mari, es que hasta cuándo tiene. Porque él me dijo, mira, o sea, yo preparé, o sea, un día preparé una chava que la verdad sí se la rifó y lo preparó como en una semana. Y se fue comer con café, de hecho mucho tema. Pero, o sea, estudiábamos 6 horas por día. Y yo, es que yo no puedo estudiar 6 horas por día. Así que dije, yo le puedo dedicar máximo 2. Yeah. Y después de la calificación, lo máximo 2. A lo mejor estaba más burra la noche. Bueno, creo que tenía un C1 o algo así. Yo no quiero un C1, quiero un B1. Pero, obviamente, si alcanzo un B2, estaría súper bien, ¿no? Pero, yo no creo estar tan verde. A lo mejor sí, no sé. Pero yo no creo estar tan verde. Porque al final hasta habría hasta avanzado 5 años. No sé qué bueno también. Todo bien. Que pues vas en un bar. Pues también es fácil de que, ¡ay! El chistecito. Ya con todo. Yo también. O sea, yo tengo dinero porque estaba guardando para hacer la certificación de ingeniería. Pero como la certificación no se ha abierto el curso, ni me han dicho. Pues me dijeron a principios de octubre, entonces yo de primero de octubre empezaba a hablar y decir, ya está. Y sí, después ya. No, pues lo pago muy bien. Me dice, no, para no. No por la Argentina. El PIE es no para. Bueno, es que por lo que me dijo María no cobra caro. Pero no me ha dicho bien cuánto va a ser. O si ya se le paga por día, no sé. Nada, comprarle un libro. Porque hasta ayer me acordé, hoy me acordé. ¿Qué tiene? Una. Muy bonita. La rosita. No le quiero regalar. Y el año pasado le regalé una bien. Entre eso va a hacerle como una tarta. No. Es una otra en la mesa, no. Usted te tienes tantas cosas que hacer. O sea, mañana te vas a dedicar a hacer los ejercicios. Quería empezar hoy, pero. O sea, revisarlos hoy. O más bien ahorita verlo de Bellas Artes. La siguiente semana que no las últimas 2 clases. A ver, el último de tema y mañana regresar y hacer ejercicios y explicaciones.
porque hay que estar a las 8 en punto. Lugar. ¿Qué es? ¿Y qué dice? Terraza karaoke. Sí, al parecer, Fer y Saya se reconciliaron porque Te dije. Pues yo te digo que y sí, no puedo hablar porque al contrario de con tenis, a Claudia le quiero regalar muchísimas cosas y digo, no, es que no le puedo regalar todo, tengo que escoger. Como que se me ocurren muchas cosas que regalarle, pero digo, no, es que no, o sea, no le puedo regalar todo. Entonces, estaba pensando en regalarle un LP, el LP de Taylor Swift, de su nuevo disco. Todavía no sale, pero va a salir hasta después. O sea, sale el 21 de octubre. ella tiene tornamesa para poder Le regalaron una Charlie. Y me dije, pues cómprate un LP y dile a Charlie que te la preste. Ah, sí, mañana te lo presto. Aparte, los LP, tengo un LP de Taylor Swift, no un artículo de colección. Y es algo que no te vas a comprar. ¿Estás de acuerdo? Pero como llegaría hasta después de su cumpleaños, y no está tan caro, o sea, cuesta 650. Eran caros. Comprarte discos era caro. O sea, sí es caro, pero siento que actualmente es mucho más caro comprarte uno vintage. O sea, eso es muy caro. Comprarte un LP vintage es muy caro. Pero comprártelo así, como que cuando sale y todo, realmente no es tan caro. O sea, cuesta 650 un LP de colección. Pero, o sea, como ya falta una página, porque ya se agotaron, obviamente, todavía ni salen y ya se agotaron. Lo vi en Mercado Libre. Pues llegaría hasta después. Pero sí quería comprarle algo chiquito. O sea, alguien ya está vendiendo en Mercado Libre algo que todavía no sale. Pero ahí dice así como a partir del 21 de octubre, considera 15 días para el envío. Supongo que es una persona que va a Estados Unidos o que tiene como ese o que vive en Tijuana o algo así y te los manda. Yo creo, a mí se me afigura, ¿no? Que debe ser como eso, de que va a ir presencialmente. O de que él ya los compró en Universal, ya Sí, los nada más tiene, los voy a recoger. nada más los voy a recoger o le van a llegar y después. Y así en cuanto sale. Igual, bueno, ¿cuántos salen? 680. O sea, como 30 pesos más. Cuéntale más de eso. De realmente no. Bueno, pero ahorita realmente no. Estaba pensando en eso. Porque comprarle el disco siento que sí, no, ahorita ya ni hay disco. Ya no vale disco. Y yo le empecé a ver lindo porque aparte sí, así está lindo. O sea, la gente también tiene LPs para mostrarlos, no para escucharlos.
antes los teníamos por aquí. Y había luego ya sacaron, ya no eran todos negros. Ah, y el de Taylor Swift sacó 6 versiones. Entonces, la verdad sí están bien padres. Tiene el que sacó, que se llama Mundos. O sea, como el color se llama Mundos. Y es como blanquito. Después sacó 4 de edición especial, que era uno jade, entonces es color jade, o sea, como con beta. Otro que es ámbar, pero uno le puso Blood Moon, es uno como rojo, así lindo, y otro que se llama Mahogany, que es color café. Está lindísimo, y cada uno tiene una portada diferente. Y entonces lo chido es que después la morra sacó un aditamento especial para los discos que todavía no salen. O sea, quiero que de un disco que todavía no hemos escuchado, que ni siquiera nos ha dicho cuál es el tracklist. Hice una cosita, como unas repisitas, son 4 repisitas, para que tú juntes los 4 y es un aditamento que los hace reloj, porque el nuevo disco se llama Midnight. Entonces, hace cuenta que uno tiene una cuarta parte del reloj y el otro tiene otra cuarta, así. Entonces, te vende el reloj los 4. Entonces, para que compren los 4 y se te haga un reloj con las caras de los personajes. O sea, sí nos lo enseñó. Es que, ¿por qué nos estás haciendo esto? Qué mala onda. Y sacó otro super ultra mega edición especial que solamente vas a poder adquirir desde Target. O sea, yendo a Target y comprándolo, que es de color lavanda. Y tiene, aparte ese es el deluxe, bla, 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 y tiene 3 canciones más. O sea, que viendo cada libro es de Mundos. Y dije, bueno, ya. Los CDs todavía están disponibles en internet. ¿Dónde lo oyes? Ya ni la computadora. ¿Dónde ves? ¿O en tu radio? ¿En el auto? A ver, sí, sí, sí. CD player. Estaba pensando en eso. Y entonces dije, pero es que no le puedo no dar nada al día de su cumpleaños. Si ya le diste todo. Sí, también dice, también no me puedo tan esforzar tantísimo porque yo ya le hice un pastel, yo ya le hice una fiesta sorpresa, ya que no espere nada el día de su cumpleaños. Que diga que le voy a hablar. Ya. Pero es que me tengo que aliar con otra persona. Porque es que hay una tienda, es que ella me dijo que le gustaban mucho las velas. Como en esta una brujería y hay una página que vende velas, que la neta sí huele muy rico. Se llama Flor de Venus. Y vende muchas velas. Y sí huelen muy rico, la verdad. Sí. No huelen a vela del súper. Pero ¿cómo las compro por internet si no las puedo oler? Dice a lo que huele. Y yo ya vi una. Por eso descubrí que sí olían rico. O sea, que no huelen así a las de Ikea, ¿no? Que huelen que huelen fabuloso. No, o sea, sí huelen muy rico. Y hay una, hace cuenta que van cambiando, ¿no? Y a partir de tanto dinero, que compras tanto dinero, cada mes de alguna manera te regalan la del signo, que es como fíjate, ¿no? Entonces ahorita regalan la de Libra, y ella es Libra, pero solamente te la regalan, o sea, no la puedes comprar. Entonces quiero aliarme con alguien y comprar varias velas y que me regalen la de Libra. ¿Cuánto necesitas comprar? 800 pesos, es mucho. Necesito como 3 personas.
Pati no trajo. Dicen que huele muy rico. La que yo quiero leer es una que se llama algo así como mar, no sé qué, o sirena del mar, algo así. Yo me acuerdo que un día la Ana Zarelli dijo, es que de verdad, amiga, no es, no es porque me la regalan, no. De verdad huele como si estuvieras parado en el mar. Así huele hacia que estás en el mar. Rico. Entonces, yo desde cuando tengo mucho antojo, porque alguna vez me acuerdo que el tonto de Fernando, su novia le había regalado una vela de esas, de flor de Venus. Pero le regaló, haz de cuenta, una que era como de pumpkin spice latte y olía delicioso, o sea, olía, de verdad olía delicioso. O sea, la abría tantito y entrabas a la oficina y parecía que alguien había horneado así galletas de jengibre delicioso, o sea, pero no hostigante ni feo. Bueno, yo le entro ahora. O sea, rico. Entonces, Yo le entro, pero no se la voy a regalar a Chava, me la voy a quedar. ¿la de libre? No. O sea, yo le entro a los 800 pesos, yo pido una. Sí, o sea, yo pido una, tú pides una y hay que decirle a Pati para que pida otra, a ver si le gusta. A otra persona. Y ya que nos regalen la de Libra, yo le regalo la de Libra. No, no. Le regalas una y la de Libra. Bueno, entonces yo compro dos porque yo quiero una. Sí, porque ni modo que a Clau le des nada más la regalada. ¿Qué? Le tienes que regalar algo más. No, ya le hice un tipo. No, es cierto, no, sí, le regalo esa y otra. Una así rica. Ahora repítelo. Y ya, es verdad. ¿Y yo cuál pido para mi cuarto? O para la casa. Una así fresca como de plantitas o de hierbas, de algo patos. ¿Qué? ¿Qué pido? A ver, voy a meter. Sí, también había. Si anda su onda brujil, órale. También va a ser cumpleaños de Tere. No, pero yo sí quiero una. Ya se me antojaron, me las vendiste muy bien. Aparte de representar. Sí, ¿verdad? También esta madrina mía me dijo, es que tú vendes muy bien las cosas. Porque yo tampoco le quiero regalar un maquillaje ni nada. Bueno, hasta a esta niña le podemos regalar otra. A Tanis. Es que mi tía ya no está. Sí lo pensé, pero lo tuve que haber pensado. Y como ya mañana es, quién sabe cuándo la vamos a regalar. No quiero presentarle. Aparte, pensé en eso una lonchera. Porque si estaba ocupando su lonchera, la lonchera de su mamá, y que su mamá pues dijo, no, esta es mi lonchera. Yo creo que su mamá no ocupa lonchera. Ya. Pero es que mira, yo siento, a uno lo educan como con sus padres, ¿no? Entonces yo siento, o sea, que se queja mucho de que como que su mamá es bien, como que tiene las glándulas convidativas atrofiadas. Pero ella es igual, ella está así súper igual, o sea, de verdad así, glándulas convidativas, cero. Sí, o sea, cero, cero. O sea, conmigo es bastante, o sea, me comparte y todo. Pero así, yo veo así que con sus cosas en su casa, no. No, o sea, es que yo lo pagué. Pues sí, pero De la casa, ¿no? pues si tú compras unos garbanzos, si yo compro unos garbanzos para todos, yo sé que tú no lo vas a comer, pero son para todos. Si un día quisieran servirte garbanzos, a mí no me molestaría.
Mucho espuño. Y ella siempre dice, es que mi mamá, y eso es como, ¿Te pellizcaste? ¿Te pellizcaste? Yo te pellizco. te va a regañar. Yo te regaño. Mira, hay una que es esta, la de Adicta Pumpkin Spice, que es calabaza, jengibre y canela, la mezcla de fragancia ideal para la temporada. Esa es la que tiene el tonto de nombre. Sabe riquito, sanitaria. Pero de verdad, huele rico, o sea, yo siento que, y son así de magia. Y hasta su página tiene estilos para los. Lo único que yo sabía era que Mami, ¿cómo sabes congelar? no sé si se descongeló porque No, porque me calentó mi café. Ya lo calenté. porque desde la mañana yo sentí que no estaba descargando bien esas pechugas. O sea, que sí se tardó mucho que normalmente. Yo estoy más atenta, yo estoy muy atenta porque lo dejas 2 segundos más y se te cose horrible. Y ahora o sea, me costó mucho trabajo que se Sí, a mí no me descongelara. calentó Y ni todavía mi la café. puse en el sartén congelada. Bueno, por eso lo tapé, porque estaba congelada la pechuga todavía. A mí, bueno, a mí no me lo calentó bien. Un tonto. No le voy a hablar de este señor. Que me cae re bien y que quiero que le venga a dar servicio a mi lavadora. Kit Marino. Ajá. Colección, es que aparte ve las colecciones. Colección Arcana. Colección Pociones. Colección Relatos Místicos. Colección Ceremonias de Luz. Colección Artilugios Lunares. ¿Ves? ¿Ves lo que digo? ¿Entiendes lo que digo? Y ve, promoción del mes gratis, ve la libra, llena tu carreta con 899 y recibe gratis la vela libra con aroma a lima y bambú. Atajo de dulce, hechizo de amor. Pero nada más es ahorita o a partir del primero. No es a partir, ni siquiera, es a partir del 21, de que empieza Libra. Ah. Del 21 de septiembre al 21 de octubre, ellos te regalan Libra. Ok. Después del 21 de octubre ya te van a regalar otra. O sea, en mayo, junio regalaron Géminis. Después regalaron Cáncer y después regalaron Leo. Eso del zodiaco. Hay puras mentiras. La que. ¿No viste el video de Iñárritu con un péndulo? ¿Haz de cuenta tú y tus hermanas? Así, con un. Adivinando cuántos hijos van a tener cuando ya tienen los hijos. Ok. ¿Qué tiene? Así el Iñárritu. Así, yo no sé si en una entrevista salió eso. Y saca un péndulo y empieza. Es que sí puedes saber. Entonces, el espíritu de ver Juan está ahí. Y empieza. Ay, no manches, ¿qué le pasa a eso? Tenía que decirte. No lo vi. ¿Por qué no me salió? En ¿En Twitter o en Instagram? En todos lados a mí me salió. Todo raro. Mira, la de la diosa marina. Mira, el aroma de esta vela es una brisa fresca del océano con un tinte cítrico. Manzana, melón, naranja y bergamota. Una mezcla de lavanda y una base de violeta leñosa. Esta vela es el tesoro más preciado de la sirena.
bien Mercurio. Esta vela aromática es ideal para transformar tu habitación en un cómodo e inmenso mar. Te recomendamos esta velita si tu signo es Piscis. Cualidades mágicas. Nuestra velita diosa marina viene decorada con un pequeño cuarzo azul que representa tranquilidad y equilibrio espiritual. También lleva un puñado de pétalos de caléndula que utilizar para mejorar el sueño y el estrés. Esa, para mejorar el sueño. No necesitamos, aquí en esta casa No necesitamos mejorar el sueño. Eso no. Pero ya me di cuenta, hay dos tamaños. Hay estas que vienen como en una latita, que yo siento que son más padres. Vienen en una latita de metal. Y hay otras más grandes que vienen en un frasco. No, ¿cuánto cuesta la de la 200. Ah, pues ahora hay que pedir esa. Y la del frasco. Bueno, voy a seguir leyendo, por favor. Podemos pedir. La vamos a comer. ¿Qué hacen? Qué hueva. Hacen no traen la cera mano. Pero no tengo cera nada. Pues la traen. A ver, hechizo de amor. A ver, esa es esa. A ver, aroma, manzana, lila y cereza. Ay, qué rico, esa quiero yo. El amor propio es la forma más pura de afecto que existe. ¡Qué bonita! Esa la quiero. Hechizo de amor. Llena tu habitación con aromas exóticos y acogedores. Su fragancia invadirá tu espacio de flores y frutas. Una mezcla veraniega para recibir el uso. Una vez encendida, el hechizo de amor cobra vida. Te recomendamos esta velita si tu signo es Cáncer. Cualidad mágica, como su nombre lo menciona, esta vela es ideal para rituales de amor propio. Qué bonita. A ver, canta tu signo. ¿Qué divertido es esto? ¿Quién ya me había metido a su página a ver así? A ver qué hay. Pues nunca había pedido nada, pero yo así viendo. ¿Qué había? Aroma lavanda. El aroma del canto de sirena te transportará a un lugar lleno de cánticos y sueños provenientes de las sirenas. Su aroma de lavanda pura llenará tu espacio de armonía y relajación. La lavanda se caracteriza por sus beneficios para aliviar el estrés y crear armonía espiritual. Te recomiendo esta velita si tu signo es Sagitario. Cualidad mágica, esta velita contiene lavanda, una de las plantas más comunes en la magia. Te puede servir para las ceremonias de sanación y para relajarte del estrés diario. Atajo del sueño. Esta es romero, tomillo y eucalipto. Atajo del duende. Es una mezcla fresca y herbal que hará que tu espacio se convierta en una vereda de plantas verdes. Esta fragancia es perfecta para los amantes de la lluvia. Sigue al duende dentro de su atajo lleno de plantas de romero para descubrir sus más preciados secretos. El romero ha sido utilizado para crearse el estado de ánimo por los profesionales de la aromaterapia de los espíritus. Recomendamos esta velita si tu signo es Virgo. Contiene romero, una hierba que puede apoyarte en rituales de purificación y protección. Aquí está otra. Manzana, maple y vainilla. Cáncer y Grete se han encontrado una casa en medio del bosque. Esta vela tiene un aroma manzanas frescas mezcladas con toque de vainilla, ácido y un puñado de búrgano suave. Una fragancia encantadora como la miel y apetitosa al paladar. Perfecta para quienes gozan de aromas acogedores y invade tu casa con esta dulce y deliciosa fragancia. Te recomendamos esta velita de Aries. El ingrediente principal de esta velita es la canela. Esta te puede servir para rituales de abundancia o anclaje. Esta.
Pero si no hacemos rituales, ¿a dónde nos van a dar la clase del ritual? Creo que puede Hay una que se llama Círculo de Hadas. Naranja, musgo y sándalo. Las hadas crean un círculo de protección y tienen un aroma de de naranja, musgo y ámbar, que recuerdan un pasaje místico, un portal que se llevará a otro. Círculo de hadas es la nueva aromática perfecta para los amantes de los aromas amaderados como el cedro o roble con refrescantes tintes cítricos. Te recomendamos esta velita si tú tienes. Puede ser ideal para leer el tarot. El sándalo es un buen ingrediente para los rituales de clarividencia. Hay que comprar esa, Lorena. ¿Y qué vamos a hacer después? Espérate, va a venir Elisa. Elisa ya sabe leer el tarot. No manches que Elisa sabe leer el tarot. Elisa sabe leer el tarot, entonces ponemos esa vela y que venga Elisa a leernos el tarot, me dijo Tere. ¿Cómo que sabe leer el tarot? Ajá. ¿Por? Pues no sé, está loca. ¿Por qué aprendí eso? ¿Qué pedo? ¿Cuánto cobra? Nada. Mira, festín mágico. Calabaza, canela y jengibre. ¿Ese es el pumpkin spice? Creo que sí. Sí, este es. Mira, a ver, hay una que dice caldero de limón. A ver, esta que dice el tesoro de la diosa. Nunca he dicho Tauro. Nunca dice. A ver, el tesoro de la Pero mira esta, aroma, el tesoro de la diosa. Aroma, sal de mar, cardamomo y cítrico. Este tesoro es la definición de la opulencia cósmica. Sus velas brillantes, su cálido fuego sobrenatural, el dorado de su caparazón careo. La fragancia de esta vela es luminosa, salvaje y fresca. Una aromancia compleja rodeada de notas de cardamomo cítricos que tocan bases sobre olas marinas saladas. Un tesoro escondido bajo profundidades precisos poderosos del propio. Cada vela lleva consigo un folio único e irrepetible, el cual te indicará el número de creaciones simbolistas en nuestros mágicos talleres. Todas las velitas son vertidas y decoradas a mano con mucho amor. Decorada con una pequeña sirena negra y un puñado de romero, esta vela es ideal para rituales de protección. Ay, mira, venden turpas. Venden turpas. Pero esa para qué signo es? Esta era para Capricornio. No, este es mío, yo quiero el mío. Es que se regresó loca, solita con los niños. Se empezó a atravesar las calles en Santa Fe. Ay, Dios mío, sí me quedé bien preocupada, pero luego ya me habló. Como me vienen a plantarse, Tauro. Mira. Hay una que es Arcano 3 que dice la emperatriz. Blanco, cítricos y jengibre. Nuestra vela de soya la emperatriz está inspirada en la carta del arcano mayor 3, que en el tarot representa la naturaleza, la fertilidad y el poder de nuestro lado femenino. La emperatriz tiene las notas dominantes de té blanco, tónico purificador, con una mezcla cálida y meditativa de cítricos y jengibre que crea una proyección cósmica y trascendental. Cada vela lleva consigo un folio único, el cual te indicará.
una carta diseñada especialmente en colaboración con la grandeza Amarillo Hotel, y que podrás coleccionar junto a otras ediciones futuras de las novelas inspiradas en el tarot. Te recomendamos caeritas y tu signo de Tauro. Está decorada con una pequeña amatista y un puñado de rosas amarillas que amplificarán tu intuición y atraerán tu creatividad. Por eso la siguiente no me latió tanto. Después voy a pedir la del amor propio. Mejor voy a pedir. O la del canto de la sirena.